Saludos usuarios y usuarias de Coquibacoa Televisión, nuevamente sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa En el Medio. Hoy conversaremos de un tema que de seguro les va a encantar. Tiene que ver con lo que se viene haciendo en el país, cosas que vienen ocurriendo, que se están dando y que muchas veces no se publicitan. Pero hoy vamos a tener la oportunidad de compartir varias de esas experiencias con nuestra invitada. Se trata de mi querida prima hermana. Y no porque sea prima hermana mía, es muy buena además, psicóloga. Ella se llama Ángela Barrios Olivares. Ángela es psicóloga, es profesora, es docente de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, y en estos momentos en el estado de Nueva Esparta. Pero además de eso, ella es integrante de un movimiento del que vamos a hablar también en el programa de hoy, que se llama Movimiento Social Crearte Salud. Movimiento Social Crearte Salud. Antes de comenzar a conversar hoy con Ángela Barrios Olivares. Ángela, psicóloga, profesora de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, en estos momentos en el estado de Nueva Esparta, pero además de eso pertenece a un movimiento bien interesante, del que queremos hablar también hoy, porque se están dando experiencias bien, pero bien particulares en el país. Una de ellas, la voy a comentar en este momento, tiene que ver con, vamos a ver de inmediato la imagen, con un simposio nacional, un simposio que lleva por nombre, vamos a verlo en pantalla en este momento, el simposio lleva por nombre, ya lo ubico, esbozados. Temas como, por ejemplo, salud mental en tiempos de crisis. Miren qué llamativo ese tema, ¿no? Salud mental en tiempos de crisis. Naturaleza como medicina ancestral. Arte como terapia y sanar con el agua de mar. Esas experiencias se están discutiendo, se están realizando, se están llevando a cabo en el país. Y Angelita, queremos que conversemos sobre eso, que nos muestres en realidad qué está pasando, porque eso es otro movimiento, es otra medicina, es otra manera de ver la salud de los individuos y la salud colectiva. Así es. Es que, bueno, justamente este movimiento, digamos, es un movimiento que intenta dar respuesta o, digamos, trata de organizar la respuesta a partir de lo que la fuerza social puede generar en el tema de la salud, ¿no? Y decíamos cómo hacerlo de manera de que fuese en redes de apoyo, o sea, que cada quien, a partir de lo que ya venía trabajando, continuara trabajando, pero a nivel de las redes de apoyo. Lo fundamental del movimiento es que trabaja con las otras narrativas en el tema de la salud que hasta ahora habían sido excluidas del sistema público, de la concepción de la salud que ha dominado sobre todo, digamos, en el sistema público y privado, ¿no? Sí. Quizás en el privado se sostiene más porque son decisiones de cada persona que lo ofrece y, bueno, cada quien lo busca. El movimiento Crearte Salud es la posibilidad de nosotros volver a repensar el tema de la salud, tomando en cuenta de lo que nosotros decimos los poderes creadores del pueblo. O sea, en el tema de la salud es necesario que la sociedad toda se involucre. En el caso de la universidad, nosotros decíamos cómo los artistas podemos involucrarnos, que cada quien se lo pregunte, cómo cada quien se puede hacer las preguntas sobre qué es la salud, cómo yo puedo incidir en ella, y pasar un poco en esta idea de que la salud, digamos, la de la necesidad, todos sabemos que es muy importante, claro. Está la vida, en juego la vida. Exacto. Pero decíamos, pareciera que la demanda es como que tengo la necesidad de salud y algo en el afuera me lo cubre, ¿no? Entonces como que somos parte de la demanda de a la respuesta a la salud, pero no somos parte de la solución. Exacto. Entonces recuperar esa posibilidad de repensar todo. Nosotros ahí, como ves en los títulos, hay un grupo que trabaja con el agua de mar, que en Margarita cada vez ha ido impactando, pues ahí no solo dando respuestas, sino que simbólicamente replantea todo. ¿Cómo es esto de que el agua de mar? Con agua de mar nos vamos a curar, nos vamos a sanar. Entonces decíamos, la magnitud del problema hace que también la magnitud de la respuesta se organice. Perfecto. Entonces decíamos, si no de repente toda la situación que todos estamos viviendo, pues todo este bloqueo financiero que incide en la posibilidad que en el país, digamos, tengamos una distribución de los medicamentos, ¿verdad? Que pueda llegar a todo el mundo. Adecuada. Decíamos, no solo replantearnos eso, que eso es muy importante para nosotros, replantearnos esa lógica basada solo en la industria farmacéutica, sino que cómo hacerlo desde lo que sí tenemos. Y decíamos, lo que tenemos es sobre todo agua de mar. En las islas que conforman el estado de Nueva Esparta, lo que hay es agua de mar. Y si vamos a buena parte de Venezuela tiene costa. El Caribe, pues, todo el mar Caribe. Exacto. Entonces decíamos, bueno, usar la potencialidad. O sea, como frente a un problema tenemos dos opciones. Ver solo el problema, el vaso medio vacío, o también verlo medio vacío y verlo medio lleno. Claro, Ángela, porque aquí estamos hablando de esa famosa frase, sí, de que las crisis
más bien nos abren oportunidades. Sí. Si nosotros lo vemos de esa manera, si nos encerramos, evidentemente las crisis lo que nos van a dar son dolores de cabeza, angustias y enfermedades. Sí. La idea es que precisamente tengamos la oportunidad de buscar alternativas que nos permitan desarrollar soluciones ante la crisis y poder de alguna manera sobrellevarla. Sin negarlo. Sin negar la crisis. Porque hay como una tendencia que entonces minimizo el problema, niego el problema. Aquí hay o sea, se trabaja mucho por la conciencia de la magnitud del problema. Correcto. Lo que decimos, la respuesta, ¿dónde está? Entonces la pregunta y la segunda respuesta es, ¿dónde está a dónde buscar la solución? Por un lado, aquí está en juego dos cosas. Uno, como te insistía, en la concepción de la salud. Cuestiona una concepción de la salud solo basado en la atención médica, en una atención médica que remite a una atención farmacológica que genera relaciones de dependencia, que hace que la comunidad tenga un rol muy pasivo o muy auxiliar, digamos, ¿no? Sí. O sea, es una concepción donde la comunidad tiene un rol que no termina siendo realmente un lugar protagónico, donde realmente aporte a la solución directa del problema. Es solo salud ya curativa, digamos. Exacto. La lógica del sistema de salud está muy montada en la atención médica y en la atención curativa, basada en una enfermedad, lo que llamamos el enfoque enfermólogo, de la enfermología, ¿entiendes? Este otro enfoque es condiciones de vida, es volver, primero retomar la noción de que la salud, en este caso, tiene una noción de salud colectiva, así que devuelve esta cosa de que toda la sociedad participando en agendas sociales, donde la salud no es solo la enfermedad, la salud son, como vuelvo a decirlo, condiciones de vida, por lo tanto, que la gente tenga acceso a una vivienda digna, es salud. Exacto. Porque eso incide en unas condiciones, un relacionamiento, ¿entiendes? Y una vida que, por supuesto, va a generar mayor bienestar. Igual que la alimentación. Igual que la alimentación, todo, como que todos los derechos. Por eso es que cubrir el derecho a la salud es la cobertura de todos los derechos. Exacto. O sea, hablar de derecho a la salud no estamos hablando solo del derecho a la atención médica. De que te den pastillas o jarabes o cápsulas o inyecciones. Que además es medio contraproducente, porque si tú estás invirtiendo, haciendo una gran inversión social en generar todas estas condiciones de vida, pero este sistema de salud sigue viendo la enfermedad y lo curativo, no dialoga con estas otras formas. Y al no dialogar, minimiza este poder en donde estás invirtiendo además. Voy a poner un ejemplo, es un poco polémico, pero lo voy a poner. Por ejemplo, el CLAR. El CLAR, que es una respuesta, que fue una respuesta acertada y que, bueno, ahí se ve lo acertado de esa estrategia, pues, que era una forma de distribución, ¿verdad?, de los alimentos en un momento donde la coyuntura producto del bloqueo ha evidenciado que había que accesar al pueblo esos alimentos, había que generar un sistema de distribución. Eso palió de alguna manera, digamos, como cuando nos quisieron torcer por el tema del medicamento y los alimentos, el CLAR fue la respuesta en el tema de los alimentos, porque la gente pudo empoderarse y se pudo organizar. Pero como si este tema de salud no dialoga con eso, yo digo, ¿qué alimentos estoy proporcionando? Exacto. ¿Y qué alimentos estoy proporcionando masivamente? ¿Qué me puede generar eso? Volverme a hacer la pregunta. No es suficiente una estrategia de distribución de alimentos que sea accesible, sino de qué tipo de alimentos. Y que eso sea la excusa para empezarnos a preguntar qué tiene que ver la alimentación con la salud. Por ejemplo. Claro, pues entonces lo que hemos venido viendo, Angelita, es que, para que te diga Angelita en público, pero de cariño de niña, porque estamos viendo allí que se reproduce un esquema. Ese esquema de que la salud es cuestión de médicos, enfermeras y farmacéuticas, digamos, o de grandes consorcios farmacéuticos. Y no es un tema de responsabilidad mía como persona y de mi grupo familiar y de mi colectivo al que pertenezco, porque no tiene nada que ver con lo otro. Allí es donde está el centro. Por eso la idea de ustedes del movimiento social Créate Salud es romper con eso y que regrese a lo que según la Constitución es democracia participativa y protagónica, es decir, fuerza creadora del pueblo, poderes creadores del pueblo, ¿es correcto? Sí, totalmente. Fíjate, yo siempre aclaro esto, cuando nosotros como movimiento, allá hay médicos, hay enfermeras, o sea, no estamos negando las disciplinas. No se niega. Lo que estamos diciendo es la visión de la salud tiene que cambiar para que sea suficientemente amplia para que todos sintamos que pertenecemos a, no solo a la demanda, a la necesidad, sino a la respuesta, a la organización de esa respuesta. La visión transdisciplinaria, multidisciplinaria, interdisciplinaria es urgente, pero cuando nosotros hablamos de lo multidisciplinario, transdisciplinario, también estamos hablando de los saberes populares, los saberes ancestrales, o sea, que abre más todavía. Entonces decíamos, es que la concepción tiene que problematizar esta visión biomédica
no para negar el saber biomédico, porque es necesario también. Lo que estamos diciendo, ese no es el paraguas conceptual. Esas son unas disciplinas que aportan, que contribuyen. Si yo amplifico y abro el paraguas conceptual, yo incluyo más opciones. Exacto. Y incluyo la fuerza organizativa del pueblo, no solo de otras disciplinas y otras profesiones. Entonces, en ese sentido, por eso es que usamos mucho el lema de los poderes creadores del pueblo, porque decimos, además de incluir otras disciplinas, de verdad, o sea, porque no es como un auxiliar, porque de repente incluimos otras disciplinas como auxiliares de la lógica médica. Sí, pero seguimos en pero en la misma lógica. Claro. Entonces, bueno, y ahí hay un señalamiento y una invitación que el sistema público del país, de verdad, hagamos una revolución en ese sentido, y que si ya logramos, a través de la estrategia 100% cobertura, tener consultorios populares en cada lugar, en cada cercano a las comunidades, la concepción que ahí se maneje no es la enfermedad y no es la distribución de medicamentos, porque estamos hablando de la salud comunitaria. Por lo tanto, es la posibilidad de volver entre todos a repensar el tema de la salud a través de lo que cada quien tenga. Por eso es que ahí yo te decía que todo depende del lugar, porque Exacto. no es una receta que homogeniza, porque Exacto. el modelo biomédico homogeniza. Sí. Y dice, igual es el chino, el hindú, el guayú, el caraqueño, y entonces la misma receta es para todo. No Igualita. ve contexto, Exacto. no ve necesidades particulares, no ve a la persona. Y como no ve a la persona, no ve al sujeto. Y como no ve al sujeto, no hay sujeto. No hay derecho sin sujeto de derecho. Exactamente. Entonces ahí hay una gran contradicción. Si nosotros creemos que el derecho a la salud pasa por construir sujetos de derecho, tenemos que ver al sujeto. Yo se los dije que iba a estar bien interesante. De hecho, lo que Ángela está tocando es de vital importancia. Nos toca hacer la primera pausa del programa. Cuando regresemos me gustaría preguntarte algo, Ángela, que tiene que ver con algo que leí hace mucho tiempo. Lamentablemente fue tanto tiempo que no copié la fuente. Que decía que, lo que yo leí decía, que las personas que viven a nivel del mar tienen una visión del mundo más alegre, la disfrutan más, tienen otra manera de ver las cosas diferente a los que están muy alejados del nivel del mar, los que están más, por ejemplo, en montañas, en cerros, etcétera. Que los que viven a nivel del mar están los venezolanos, los colombianos, los cubanos que viven a nivel de la costa, etcétera. Pero además de eso, en España, los que están a nivel del Mediterráneo, etcétera, etcétera. Me gustaría que conversáramos sobre eso porque tiene que ver con el contexto del que hablaba Ángela. Vamos a seguir conversando con ella, Ángela Barrios Olivares, psicóloga, docente de la Universidad Nacional Experimental de las Artes y además de eso, integrante del movimiento social Crearte Salud. Ya volvemos, no se vayan muy lejos, que continuamos en el medio. Ángela Barrios Olivares, Angelita, mi primita. Me acuerdo perfectamente de mi primita cuando nació, mi tía Ligia Olivares, todo el cariño del mundo también a Javier Darío y a Patato, le decimos nosotros de cariño. Tenemos la oportunidad, son los hermanos de Angelita, tenemos la oportunidad de conversar, Angelita, sobre un tema que te apasiona y que ha ocupado tu tiempo desde hace muchísimos años, el tema de la salud. Pero además de eso quiero decir algo que no había dicho. Angelita también, en el caso de la UNEARTE y desde antes de la UNEARTE, es bailarina. Es una mujer que le encanta la danza y liga el arte de la danza con la salud. Bien, pero bien interesante. Sí. Y la propuesta venía por esos lados, pero antes te había hecho una pregunta. ¿Qué te parece esa frase? Una vez leí que las personas que viven a nivel del mar tienen una concepción de la vida y una manera de vivir más alegre, más dadas al bonche, a la diversión en general, que las personas que viven alejadas del nivel del mar, que están por encima del nivel del mar. Y ponen como ejemplo de eso a los venezolanos, los cubanos, los colombianos, a los españoles que viven a nivel del mar Mediterráneo, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece eso dentro del contexto de lo que venís hablando? Y ahí tenés de fondo, por cierto, una imagen de Margarita. De ese Playa del Agua. Playa del Agua, bien sabrosa. Tuve la oportunidad de estar allí. Yo no me había preguntado eso, pero yo siento que es lo que yo vivo. O sea, lo que yo siento en la relación con el mar es que genera mucho bienestar. O sea, realmente genera mucho bienestar. He encontrado, aunque ellos se ríen, yo digo que encuentro paralelismo entre el oriental margariteño y el de Maracaibo. Sí. Yo digo, ay, nos parecemos, le digo siempre, nos parecemos mucho. Y ellos así como que yo digo, siento que hay una conexión. Hay una conexión. No lo había pensado que podía ser, tendría algo que ver. Sí vivimos a nivel del mar. Pero hay algo de lo extrovertido, claro. del humor, ¿no? Ellos me decían que ellos cada vez que hablaban terminaban siempre con un comentario chistoso. Sí. Y yo le digo, eso sucede en Maracaibo. O sea, por más conversación catastrófica, la gente al final termina con un comentario para reírse de la misma catástrofe. Por cierto, Angelita, como psicóloga, eso es una buena catarsis, una buena forma también de ante tantos problemas,
descargarnos un poquito Así psicológicamente, es, sí. ¿verdad? Eso ha sido como una construcción cultural, una defensa que se construyó culturalmente, ¿no? Tenemos una frase de Roque Dalton, el nicaragüense universal: en la lucha social también los grandes ríos nacen de los pequeños ojos de agua. Sí. ¡Qué belleza! Sí, sí. ¿Qué tiene que ver eso con el concepto que venimos hablando de salud colectiva? Sí. Y que vienes comentando del movimiento social, Crearte Salud. Sí, justamente para mí esa frase es como una invitación a invitar. Este movimiento de alguna manera nace en Nueva Esparta, pero también hay un grupo de gente en Caracas, a través de la UNEARTE, que se está, digamos, que viene insertándose y se viene comprometiendo en el tema del arte y la salud, que es, digamos, una propuesta que ofrece la universidad. Pero, digamos, tiene la idea es como visibilizar todas estas iniciativas que en el país se vienen dando y que se vienen dando antes de esta situación de crisis, sí, pero que en la situación de crisis creo que es el momento para... Es más urgente. No solo para dar respuesta como lo urgente, sino para valorarlo. Para valorarlo. Porque creo que quedó en un lugar de lo excluido, de lo minimizado, lo ridiculizado, porque son muchos años tratando de posesionar una forma. Exacto. Entonces, en esta forma, los saberes creadores del pueblo, los saberes creadores de otras disciplinas siempre quedaron fuera. Entonces, esta propuesta replantea todo eso y no en un lugar accesorio, tiene que plantearse en un lugar protagónico, porque además ahí hay una fundamentación que nosotros manejamos, que es que hablar de salud es hablar de una construcción cultural, son construcciones culturales, que no es solamente el saber de una disciplina, son formas, ¿entiendes?, que las culturas construyen. No es solo el saber científico, también el saber popular, el saber religioso, incluso el oficial. Exacto. Y también, ¿cómo dialoga eso? Y son áreas que leí en tu ponencia, que son áreas que tienen que ver también con la soberanía cultural. Así es. De otra forma de soberanía, que es importantísima. Así es. Por eso es que decíamos, si nosotros recuperamos y le damos más... No recuperamos porque algunos sobrevivieron, estuvieron ahí siempre, sí, en un lugar de resistencia, correcto, ¿entiendes? Como que a partir de esos elementos de resistencia, por eso hablamos del humor. Ese manejo del humor fue una forma de resistencia, correcto, de una resistencia cultural, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo empezar a volver a valorar eso? Hay unos saberes directamente, inclusive, vinculados a las medicinas. Entonces, es decir, no hay una medicina, hay muchas medicinas. Exacto. Las medicinas responden a construcciones culturales. Entonces, por eso, o sea, hablar de salud es hablar de soberanía cultural. O sea, no estamos hablando de algo diferente. Por eso es que recuperar estos saberes pasa por generar nuevos mecanismos de independencia y de resistencia que responde a la crisis, pero que genera un salto cualitativo muy importante. Y que es necesario. Tenemos muchos años en un discurso dependiente, ¿entiendes? Esta visión, nosotros en la universidad estamos trabajando mucho este tema de la descolonialidad, la descolonización y tal. ¿Cómo se hace en salud? ¿Cómo se hace? Se hace no desde tumbar la mesa, como yo digo, no es tumbando la mesa. No es olvidándonos de todo lo que se ha venido haciendo. Claro, porque como decíamos, ¿cómo lo hacemos? El gran desafío es cómo nosotros ponemos mucho la imagen de cambiar el carro con cambiar el caucho con el carro rodando. Es decir, claro, la atención médica, tal como está instaurada, tiene que sostenerse porque sí, eso da respuesta, pero como desde la salud colectiva y desde la salud comunitaria vamos generando una fuerza, y esa fuerza, a eso decíamos que responde a las lógicas de un movimiento social que recupere esos ojos de agua de estas experiencias de los pequeños. Esos ríos pequeños pueden hacer un gran caudal. Exacto. Y en la medida que se emerjan y se conecten y se articulen. El movimiento social es una red de organizaciones, es la articulación. Por eso es que la invitación es que también en el Zulia nos encontremos aquí, podamos desarrollar el movimiento, que en Nueva Esparta lo hagamos, en Caracas, en todos los estados. Hasta ahora nosotros lo estamos impulsando a través de las sedes que tiene la UNEARTE, por lo menos en este caso fundamentalmente Caracas, y Nueva Esparta, Mérida, estamos tratando también de articularlo porque la universidad tiene. Lamentablemente no tenemos UNEARTE en el Zulia. No tenemos, pero hay gente que lo viene haciendo, sí, hay gente en la Universidad del Zulia, hay gente que viene formándose. Yo creo que aquí es recuperar eso. Sí. Hay movimientos sociales vinculados al tema de lo indígena que lo viene proponiendo, ¿entiendes? De hecho, por cierto, que yo quiero reconocer a la persona que designó la gobernadora en la Dirección de Salud Indígena. Esto calla. No nos conocemos personalmente, pero me han hablado mucho de ella porque venía haciendo un trabajo previo, ¿entiendes? Entonces, esas otras perspectivas tienen que recuperarse. El movimiento, como te digo, viene inclusive, por ejemplo, parte del movimiento es el doctor Huicho Gamero, Luis Rodríguez Gamero, que fue director de salud, es médico, o sea, viene de ahí, de la estructura del sistema público, viene de ahí, jubilado del Seguro Social, pero están, por ejemplo, el doctor Ricardo Berroterán, Alex Bracho,
un movimiento vinculado a las medicinas tradicionales, al uso el uso de las plantas, el uso del agua de mar. Entonces, esta noción de terapias complementarias que se le han dado ese nombre, otra gente dijo que era alternativo y dijeron no son alternativos, otros los reconocen más como terapias complementarias. Lo que decimos son las otras formas que quedaron fuera, y entre ellas se hace un trabajo porque también en las artes se han reconocido como una propuesta terapéutica. No, hay muchas formas en que el arte puede contribuir, muchas maneras. La danza, por ejemplo, ha habido experiencias interesantes en los hospitales, ¿verdad? Exacto. Igual que también con la risoterapia, incluso con movimientos de payasos. Sí. Y bueno, y hay un personaje muy famoso que es Patch Adams. Así es. Que trató y logró, de hecho, introducir el humor como una forma de terapia también para ayudar a los pacientes a superar sus enfermedades. Sí. Y más allá de lo emblemático de esto, porque fue como un ícono que tomó porque entró por Hollywood, entonces se hace famoso porque Hollywood le da la gran pantalla, ¿no? Correcto. Lo que nosotros decimos es primero reconocer eso, creemos que hay que reconocerlo, pero poner la pantalla en esas otras experiencias que no han sido tan difundidas, pero que se han mantenido. O sea, y que se puedan encontrar. El arte tiene muchas formas, por eso yo digo, tiene una forma terapéutica, por ejemplo, en espacios hospitalarios como lo que él hizo, pero tiene otras formas, por ejemplo, de psicoterapias que no tienen que estar exclusivamente en los ámbitos hospitalarios. Exacto. O tiene otras formas, el arte mismo. Ahora, cuando nosotros en este momento, ahora contextualizando el país, en el mundo eso se ha evidenciado. De hecho, las llamadas artes terapias nacen se dice que nacen en Europa y Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, porque los artistas logran el sufrimiento, ¿entiendes? Y el padecimiento de la comunidad después de una guerra. Claro. Está devastada. El sistema público no daba respuesta a ese nivel de crisis, a ese nivel de sufrimiento, y empieza como experiencia donde los médicos y personal de salud llaman a los artistas a colaborar. Disculpa que te interrumpa, es que es una forma contraria a lo que estamos viendo en pantalla en este momento, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo precisamente anteponerse a ver a la salud como una mercancía o a la medicina como una mercancía y verlo como un derecho social, un derecho humano? Exacto. Y cuando porque son paradigmas que digamos generan tensiones, porque hay intereses diferentes, ¿no? Claro. Si yo digo que nosotros tenemos en la Constitución Bolivariana, habla de la garantía del derecho a la salud, ¿de en qué paradigma me voy a montar? Porque si yo me monto en un paradigma que me entrampa en una lógica de dependencia, ¿entiendes? Como yo digo, eso es un barril sin fondo, no hay petróleo que sostenga esa concepción. Porque en la versión de la salud como mercancía, quienes ganan y quienes siempre le van a dar la vuelta a la mercancía son los grandes poderes económicos. Correcto. Por eso que digo, esto es una especie de guerra de guerrilla. O sea, esta perspectiva de movimientos sociales es otra concepción donde nosotros, estos fueguitos han sobrevivido, han resistido. Por eso que en las comunidades indígenas sigue habiendo una memoria ancestral sobre esos saberes. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Que esta visión hegemónica de la biomedicina basada en esta de la salud como la salud como mercancía, donde se medicaliza la vida, porque termina este discurso entrampado en la cosa de la medicalización. O sea, no hay salud si no hay atención médica y si no hay farmacia y si no hay medicamentos. Es lo que tiene la gente como expectativa. Entonces, no, nos vamos a morir porque no hay el medicamento. Es verdad que hay enfermedades que necesitan medicamentos, son crónicas y necesitan un medicamento, pero hay muchas otras que no. La mayoría no. Hay muchas que no. Inclusive se viene demostrando como enfermedades de ese tipo que necesitan medicamentos, por estas otras vías se pueden no solo paliar el problema, sino no solo prevenirlo, sino cuando existe, cuando está instaurada, revertir hasta donde se pueda. Y una de las cosas que se viene demostrando es como todos estos saberes quedaron como ocultos. Por ejemplo, en el caso del agua de mar se plantea que ese es el mejor secreto, el mejor guardado de la humanidad, porque realmente si eso se demuestra, quizás en otro programa, ¿verdad? Se demuestra cómo en la ciencia está demostrando los poderes terapéuticos que tiene el agua de mar en Venezuela. La gente de la Universidad de los Andes lo viene demostrando. Empieza a revalorizarse todo. Y una de las cosas que problematiza esta concepción, Javier, esta visión biomédica, nace también de una concepción del cuerpo. O sea, como que la salud está basada en un cuerpo individualizado, ¿verdad? Sí. Pero realmente no es un cuerpo, es un organismo biológico, anatómico,
Entonces deja de ver a esa persona como un sujeto que tiene emociones, que tiene una historia, que tiene un contexto de vida, lo desconecta de la situación global. Y la salud entonces termina solo atendiendo esa parte biológica. Solamente. Pero es verdad, pero todos sabemos que el que está enfermo algo tiene que decir, algo le sucede, hay una emoción. Me gustaría que compartiéramos con todos nuestros usuarios una caricatura que incluiste en tu ponencia. Sí. Vamos a incluirla en este momento, por favor, la caricatura, donde aparece reflejado también a qué se está criticando ese modelo ahí lo tienen ustedes, de la medicina o de la salud como una mercancía. El médico pregunta, diagnóstico, eso era antes, le estoy haciendo un presupuesto. Cómo la salud, convertida en mercancía en el capitalismo, genera todo un paradigma, que es lo que usted mencionaste hace un rato en la salud, que nos está haciendo mucho daño. Pero además de eso, cómo se aprovechan las grandes corporaciones farmacéuticas, médicas en general, para inclusive sacar mucho dinero patentando fórmulas que son propias nuestras, por ejemplo, la guanábana. No es que la guanábana sea propia nuestra, sino que saberes ancestrales. Son saberes ancestrales que se vienen de hace muchos años utilizando y que se ha demostrado que ayudan en la lucha contra el cáncer, por ejemplo, el caso de la guanábana. Y ahora vienen entonces gente que no tiene guanábanas en su territorio, viene y la patenta y le saca dinero a eso. Y le saca dinero contra precisamente, porque va también en contra de la gente, porque de alguna manera te la pone más difícil de conseguir y te la pone más costosa. Sí, la plusvalía, le sacan ahí justamente, extraen, es un extractivismo del saber, no solo del recurso natural, sino de ese saber. Así es. Entonces por eso para nosotros es como recuperar eso que fue extraído. O sea, recuperarlo, como te digo, nunca se perdió, lo que necesitamos es potenciarlo al máximo. Y recuperemos lo que dijimos al final del segundo segmento, salud mental. Sí. Hablamos de salud mental. Estamos en estos momentos bombardeados por yo creo que una de las peores estrategias en contra de nosotros que en la historia se han dado. Por todos lados nos están atacando, por el lado de la educación, por el lado de la salud, por el lado de los alimentos, por el lado de los medicamentos, por el lado del transporte, el efectivo, etcétera. Es decir, una gran cantidad y por el lado moral también. Una gran cantidad de estrategias para desmoralizarnos como pueblo y además de eso llevarnos a la miseria prácticamente hablando. En ese caso, recuperar nuevamente la idea de la salud mental es clave, pero aquí nos estamos refiriendo entonces, Ángela, cuando hablamos de salud mental, no estamos hablando de enfermedades terminales de la mente. ¿De qué estamos hablando exactamente? Sí, no estamos hablando de la patología psiquiátrica, que es también una población y una situación que amerita atención, pero lo que estamos hablando es, digamos, entender que la salud mental es de todos los ciudadanos y que los requerimientos y las necesidades de salud mental dependen de las situaciones. Como decía, no hay peor enfermedad que la vida que llevamos. Correcto. Es decir, que las condiciones y las situaciones de vida generan necesidades. Está muy satanizado el tema de la salud mental y por eso es tan difícil tocar ese tema y nos ha costado tanto insertarlo como una prioridad del sistema público de salud. Yo creo que ahí, digamos, las personas que tienen que ver con la toma de decisiones respecto al tema de la respuesta a la situación, tienen que priorizar el tema de la salud mental. Es urgente priorizarlo. Tomar conciencia de eso. Pero desde una perspectiva no patologizante. Exacto. Porque lo que estamos diciendo es obvio que alguien que vive una situación de vulnerabilidad, de incertidumbre, de inseguridad, tiene niveles de afectación. Claro. Por eso hablamos de las afectaciones, digamos, del padecimiento subjetivo. El padecimiento subjetivo a todos nos impacta. Entonces, de alguna manera, lo que decimos es esa perspectiva de salud mental es más amplia. Y fíjate tú, cuando yo digo salud mental es con cuerpo, y cuando hablo del cuerpo es salud mental. Correcto. Es volver a lo que fue separado, hay que volverlo a unir, juntar. Por eso es unir lo que fue separado. Entonces, en esta concepción de la salud mental, primero, no patologizarlo para creer que es solamente una responsabilidad de psicólogos, psiquiatras, también son parte, así como decíamos, la medicina en todas sus especialidades, la enfermería, todas estas disciplinas son muy importantes, útiles, claro. También la psicología, la psiquiatría, todos estos campos de conocimiento aportan, pero lo que más aporta es el convencimiento y, digamos, la movilización de toda la sociedad, que participe cada quien, recuperar esos saberes ancestrales que fueron patentados porque la lógica de la industria farmacéutica, como es un negocio, necesitaba extraer ese saber para luego vendérnoslo. Exacto. Entonces, si nosotros volvemos a los saberes, obviamente vamos a recuperar, volver a empoderarnos de lo que nos fue quitado, que fue el conocimiento en salud.
Conocer sobre salud implica que la gente tenga mayor seguridad de su rol, que su rol no es auxiliar, su rol es protagónico. Entonces, por eso decíamos, si cada quien se lo pregunta, nosotros como artistas nos lo preguntamos. Entonces, claro, en el campo de las artes son muchas las formas, Javier. Realmente no es solamente lo terapéutico como un dispositivo, eso es una forma, pero hay muchas. Pero si yo hablo de esa forma, que digamos que tiene que ver con el surgimiento, por ejemplo, de las artes terapias, que es una forma, ¿verdad? Las artes terapias no solo trabajan con la prevención, trabajan con la patología también. No trabaja desde la lógica de la patología, pero atiende la patología. Porque lo que trabaja es desde la potencialidad. La lógica cambia. Por eso es que nuestro movimiento habla de la potencialidad. Y decíamos, los poderes sanadores de la naturaleza, pero también hablábamos, por ejemplo, recupera la capacidad de afrontar. Porque frente a la adversidad tú tienes que tener elementos para afrontar la adversidad. Y si la adversidad va por un lado, ¿cómo yo me puedo mover en frente a esos cambios? Sí. Si yo me quedo rígido, me va a costar más. ¿Por qué? Porque la situación afuera es tan exigente y tan adversa que yo tengo que reacomodarme. Por eso es que nosotros hablábamos de recuperar los saberes pluriversos, las distintas formas de saberes. ¿Otro mundo es posible? A través de otro mundo es posible. Yo decía que a mí la propuesta zapatista a mí me llevó también a reconocer otros saberes nuestros, pero que me daban los imaginarios y los mensajes. Los zapatistas decían, otro mundo es posible que incluya a los diversos mundos. Que quepan todos los demás. Por eso es que es una cosa de lo pluriverso, la diversidad. Por eso yo me cuido mucho de la receta. Entonces ahora la receta es todos hagamos esto. Sí. No, cada contexto va a hacer lo que pueda. Claro. En Margarita lo estamos haciendo así porque es lo que hay. Pero por ejemplo, si aquí hay movimiento de artistas, hay formación de psicólogos, las ciencias sociales son activas y se conectan con... Hagámoslo por ahí, cada quien lo va a poder hacer como pueda, porque lo que sí nos importa es recuperar esta capacidad creativa, esto de los saberes creadores que tiene el pueblo, para dar respuesta a las situaciones. Y para reinventárselo no porque solamente hay crisis, porque nos reinventamos para estar mejores. Es necesario. Y por eso que yo creo que los venezolanos hasta ahora lo hemos manejado, porque esto yo creo que no hay país del mundo que explique lo que los venezolanos estamos aguantando. Podido soportar lo que hemos aguantado. Otros países por mucho menos, Javier, entraron con guerras de 50, 100 años. Sí. Nosotros hemos aguantado, pero nosotros tenemos que dar un salto cualitativo importante. El tema de la salud es muy importante. ¿Cuál puede ser la razón por la cual los venezolanos hemos logrado eso, Angelita? ¿Qué hipótesis podemos manejar allí? ¿Por qué los venezolanos hemos logrado aguantar esto de esta manera? Yo también me lo pregunto, Javier, todos los días me lo pregunto. Digo, yo no entiendo cómo. Creo que hay una capacidad de lo que llaman la resiliencia, que es la capacidad, digamos, de transformarse frente a la adversidad. Se ha demostrado la capacidad resiliente que tiene el venezolano. Creo que algo del Caribe es, como tú decías, algo del mar. Sí creo que ser del Caribe nos da un nivel de resistencia. Yo les decía, por ejemplo, yo les ponía el ejemplo al grupo, porque la universidad está ofreciendo un posgrado, un programa de formación avanzada, lo que llaman, ¿no? Que tiene doctorado, maestría y una especialidad. Y logramos que la universidad insertara dentro de ese programa, que se llama Formación Avanzada en Artes y Culturas del Sur, insertó una especialización en arte y salud. Entonces la persona puede entrar y puede seguir por maestría y doctorado en este campo. Bien, ¿no? Bueno. Eso es una cosa importantísima porque no es solo la musicoterapia, sí, la arteterapia, que como te digo es una forma, sí, sino que abre el abanico y cada quien descubre cómo. Abre las distintas formas. Y en su contexto. Cada quien en su contexto. Entonces una de las cosas que nosotros decíamos, si uno entiende que el tema del arte y la salud devuelve una cosa que fue escindida, porque como decíamos, por ejemplo, en los chamanes, el chamán era médico, era sacerdote, era artista, era psicólogo, claro, o sea, es la conjugación de todos ellos, todos los saberes están unidos. Y luego se separaron. Esa extinción hizo que entonces como que nadie tiene que, esto no tiene nada que ver con el propio del mundo occidental además. Es muy occidental, porque fue precisamente eso lo que se logró a partir de la ciencia, ¿no? Del concepto de ciencia. Exacto, pero como yo digo, el desafío de la revolución es volver a retomar eso. Retomarlo. Y saberlo hacer, porque decíamos, ¿cómo se cambia el caucho? Bueno, sostienes lo que puedes, pero tienes que dar un giro, tienes que dar un cambio. Y la visión de la salud colectiva tiene que cambiarse. No puede ser que la comunidad esté pendiente de buscar un medicamento. Eso es importante, porque esas redes son solidarias, pero ir un poco más allá. Redes. Sí. Es el término en este momento clave. Sí. Sobrevivir sobre la base de que armemos nuestras redes, ¿es correcto? Sí, totalmente de acuerdo. Porque cuando te digo la magnitud del problema, hay que reconocer el problema, claro, y la magnitud del problema no se resuelve ahora poniendo solo profesionales en los lugares. Eso es importante, pero son profesionales en el sistema de salud diverso,
con unas redes sociales de apoyo, ¿entiendes? Que están entre todos buscando soluciones y respuestas, no con, como digo, a partir de esos saberes que también están ahí. Entonces, una de las cosas que decíamos, la noción de creatividad, de los saberes de la naturaleza y el apoyo mutuo, son tres elementos desde el punto de vista del discurso de la potencialidad. Cuando nosotros hablamos de buscar la potencialidad, cada quien busque cuál es su potencialidad. En Margarita decidimos esos tres. Dijimos, vamos a trabajar con los saberes de la naturaleza, vamos a trabajar con el tema de la creatividad y los aportes que hacen los artistas en torno a eso, que no es solamente el genio creador, estamos hablando de que todos somos creadores. Todos. Es una cosa de socializar eso como un derecho. Lo que llamamos que nació a los poderes creadores del pueblo. Así es como esa es una frase que a nosotros nos identifica, pues. Entonces decíamos, de hecho, Aquiles Nazoa, sí. Este es un tango, esta noche, amigos míos, el alcohol nos ha embriagado, que me importa que se rían, que nos llamen las mareadas. El tango de los mareados. Entreguémonos a las otras utopías posibles. Exacto. O sea, esto de embriagado es porque también nos decían, no, nosotros seremos las borrachas, seremos las locas, pero lo que estamos diciendo, estamos recuperando las otras formas de soñar el mundo, que fueron excluidas y que ahorita deben asumir un rol protagónico. Creo que en Venezuela esta crisis es la oportunidad, como tú decías, para darle mayor, importancia, resonancia, y es una responsabilidad también de los espacios de gobierno de verlo. El presidente Maduro lanzó al principio de año, en enero, la estrategia 100% natural, muy tímidamente. ¿Por qué? Vamos a ser protagonistas de eso, vamos a asumirlo como bandera. 100% natural, es verdad, da posibilidades, no es una cosa accesoria. Es simbólicamente además importante, le devuelve a la gente la posibilidad, lo que usted tenga, si usted tiene la mata de mango, use la mata de mango. O sea, no es aquella receta de lo que está por allá, es lo que cada quien tiene. Lo que tiene si tiene la tierra, la naturaleza lo ofreció desde el principio. Sí. No da la respuesta al 100%, tal vez, eso habría que investigarlo, pero creo que ese es un trabajo que está por hacerse. La invitación es a eso, Javier, que la salud mental sea asumida por todos, que se ponga en la agenda de gobierno el tema de la salud mental como una prioridad. Perfecto. Desde esta perspectiva no patologizante, es reconociendo la patología, porque no es que estamos diciendo que no hay patología, la crisis llevó a eso. La recomendación entonces es que el sistema de salud, los responsables del sistema de salud pública, también tomen conciencia de la necesidad que hay de que efectivamente no veamos a la medicina como solamente, a la salud, perdón, como algo medicalizado, sino que lo veamos precisamente como un colectivo, como la necesidad de el bienestar colectivo, el buen vivir, el bien vivir o el vivir bien, del que hablan también los indígenas, ¿verdad? Sí. Nos toca ahora ya responder a la pregunta de la semana. Angelita, me ha encantado de verdad el programa porque me lleva un conjunto de temas que tocar y que plantear, y yo también quisiera comprometerme a eso. Ahora conversamos de eso, a comprometerme a esas redes en el Zulia. Vamos a compartir con usted un minuto para despedir el programa. Bueno, nada. Mensaje final. Sí, yo creo que el mensaje, reconocer que la situación es compleja, es complicada, la situación de crisis nos saca lo mejor y lo mejor y lo peor. Exacto, de cada quien, pero a insistir en que lo mejor se puede conectar con lo mejor del otro y lo mejor del otro entusiasmar al otro. Perfecto. En este efecto contagio, y creo que esta vía de que trabajemos en redes de apoyo, que recuperemos estas otras formas. Cuando yo hablo del arte, no hablo solo de la cosa cultural, de una plaza con unas cornetas grandes, estoy hablando del espacio de lo íntimo, de lo pequeño, ¿no? Así que podemos inventar mucho, que inventemos, y por eso la creación y los poderes creadores del pueblo creo que pueden ser una respuesta. El pueblo salva al pueblo a través de eso también. Perfecto, se lo prometimos que iba a estar bien interesante y ustedes fueron testigos. Hoy tuvimos la oportunidad de conversar con la psicóloga Ángela Barrios Olivares. Ella es profesora de la Universidad Nacional Experimental de las Artes en el estado de Nueva Esparta, pero la aprovechamos que vino a Maracaibo por el Día de las Madres y aquí la agarramos. Además de eso, ella es integrante del movimiento social Crearte Salud. Lo van a escuchar muchas veces porque lo vamos a seguir también difundiendo aquí en el caso del estado Zulia. Excelente, mi vida. Mi amor. Besito, de verdad, mi amor. Muchos besos, muchos abrazos, muchos cariños a ti. A todos ustedes queremos dar las gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado en el programa En el Medio del día de hoy, al equipo técnico que hace